Él es un personaje ya muy conocido a nivel país, nacional, y creo que también en Latinoamérica se lo conoce. Bueno, él se llama Álvaro Sicarelli. Él es jefe de asesores de Amalia Granata, fue asesor de política exterior de Gabriela Michetti en el Senado y está impulsando actualmente un polo republicano, busca la unidad de los espacios opositores en la Argentina. Y bueno, también es un youtuber muy conocido, así que es un gusto para nosotros saludar a Álvaro Sicarelli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos allí en la provincia de Salta. Gracias por la invitación. No, gracias a vos, Álvaro, por estar con nosotros. Jonathan, quien te habla, y mi compañero Guillermo Ramadán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Un gusto saludarte. El placer es mío. En el 2017, Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos sacan el 43% del padrón electoral. Fue uno de los gobiernos que ganan con más porcentaje de voto popular una elección intermedia. Eso claramente era porque la Argentina parecía que había entrado en una senda de reordenamiento de sus principales variables. Desgraciadamente, y en esto hago responsable al jefe de gabinete Marcos Peña, porque Durán Barba era un consultor externo, no era funcionario, pero sí hago responsable a Marcos Peña, hago responsable a sus dos lugartenientes que fueron Lopetegui y Quintana, y a otros dirigentes más que dijeron, bueno, listo, ganamos las elecciones del 2017, pongamos piloto automático de camino al 2019 que ya tenemos asegurada la reelección. Y suceden un montón de pasos en falso y de errores, ojalá que hubieran sido solo de comunicación, pero no solo de comunicación, sino de decisión. ¿Se acuerdan la conferencia de prensa? Creo que había sido del 28 de diciembre, ¿no? Con el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, Marcos Peña, y Marcos Peña diciendo, bueno, acá se acabó la independencia por poco del Banco Central, se acabaron las metas, ahora está todo bárbaro, y bueno, y empezó la debacle, además de no prever el shock de la crisis de crédito internacional que se venía. Digo, no podemos... a mí no me gusta centralizar en un responsable, Durán Barba, ¿no? La bestia negra de todo. Acá hubo muchos responsables. Y sin embargo, aún así, con toda esa crisis, hubo ministros que yo creo que producto de su cintura política y de su valentía de ponerse firmes frente al jefe de gabinete Peña y de tener relación directa con el presidente, como fueron Patricia Bullrich, Forí, Hernán Lombardi, Guillermo Dietrich y otros tantos quizás de áreas menores, mantuvieron sus gestiones, que fueron muy exitosas: transporte, seguridad interior, política exterior, que incluso hoy son las más recordadas. No por nada pasa esto de que Patricia Bullrich genera esto que genera en la opinión pública, Dietrich, que hoy sus acciones empiezan a crecer muy fuerte para ser un potencial candidato a heredar la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el propio Mauricio Macri, que hoy tiene una imagen positiva entre el 40 y el 43%, y, según lo que me informan, un piso electoral del 25-30% de votos, lo que lo transforma en un gran elector, no necesariamente el candidato del espacio, pero sí en un gran elector. Y Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador con mejor imagen positiva nacional y también con una importante intención de votos. Entonces, sí, se cometieron muchísimos errores, graves algunos, pero yo creo que han aprendido. Ahora, bueno, está en la generosidad de la dirigencia y en la vocación de renovarle el cheque a ellos por parte de la ciudadanía, la construcción de una oferta política electoral opositora que pare esto, porque esto es algo que yo nunca lo he visto. Podría decirles un montón de cosas que nunca he visto, pero creo que ustedes imaginarán, ¿no? Cosas que me dejan anonadados, que no puedo creer que un gobierno nacional, que además cosas que si las hubiera hecho Mauricio Macri ya lo estarían colgando en Plaza de Mayo, y acá se las dejan pasar como si nada. Empezando por lo de Vicentín, ¿no? Si Macri hubiese querido intervenir Vicentín, lo hubiesen crucificado a Macri, ¿no? Pero totalmente. Yo entiendo lo que decís un poco del convencimiento que hay que tener en la propuesta. Yo creo que achicar el Estado de alguna manera es necesario porque absorbe trabajo que necesitan
que necesita la gente, ¿no es cierto?, en el sector privado. Yo creo que uno de los fracasos de Macri fue no haber fortalecido las pymes y haber aumentado el crecimiento del trabajo en blanco. Yo creo que de alguna manera este gobierno kirchnerista, socialdemócrata, liberal, de izquierda, la verdad que uno no sabe, porque Alberto Fernández dijo que es peronista, dijo que es liberal de izquierda, dijo que es socialdemócrata y no sé, le falta decir que es, no sé, conservador y ya estamos listos, porque aparte dijo que era progresista también, ¿no? Que era peronista progresista. Sé, claro. Falta y que fue lea. funcionario de todos los gobiernos peronistas en estos casi 40 años de democracia, así que podríamos Claro. decir que fue menemista, creo que fue primero funcionario en la provincia, cafierista, menemista, dualdista, Sí. kirchnerista. Ahora el problema es que no hay albertismo, o sea que él no es ni el mismo. No, sigue siendo cristinista, Alberto. Qué cosa, ¿no? Ahora, Qué curioso. hacenos un panorama de las cosas que vos ves que este gobierno está haciendo mal y que vos estás seguro que en la plataforma y las propuestas que ustedes puedan realizar no van a suceder, ¿no? Por ejemplo, y hay una crítica que yo le hago siempre a Alberto Fernández, es que su gobierno rasca donde no pica. Es decir, nosotros tenemos problemas porque hay pueblos enteros que no tienen cloacas, no tienen servicio de agua potable, hay pueblos que no tienen en las calles luz eléctrica, el trabajo, hay mucha gente desocupada, la pobreza, la desigualdad, la marginación, la injusticia, la inseguridad, los hospitales, el sistema educativo que no funciona, las escuelas están cerradas. Tenemos muchos problemas en la Argentina y el Banco Central da un comunicado de que los enunciados oficiales del Banco Central van a ser en lenguaje inclusivo. Después tenemos a Alberto Fernández preocupado por legalizar la falopa. También tenemos a un gobierno que está preocupado por instalar la agenda de la ideología de género en las escuelas y faltaba más, nos legalizan el aborto. Esto no ha solucionado ningún problema estructural en la Argentina. Es un gobierno que rasca donde no pica, ¿no? Y me parece que el realismo del que vos hablás es justamente esto, empezar a resolver los problemas de la gente sin ideologías que a priori nos planteen problemas que los argentinos no tenemos. Yo, como te dije, tengo una característica muy puntual que es como pienso, hablo y como pienso, hablo, actúo y nunca voy a decir lo que creo que la gente solamente quiere escuchar. Muchas de las cosas que vos nombraste, muchos de los desafíos en materia de gestión estructurales y gravísimos que la Argentina necesita resolver, fueron bastardeados durante el gobierno de Mauricio Macri en el hecho de que cuando el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, realizó políticas activas para resolver problemas de infraestructura sanitaria, problemas de infraestructura cloacal, de transporte, de vivienda, el discursito era con el cemento no se come. Y seguramente muchos de esos pueblos y ciudades del interior y del interior profundo de la Argentina consideraban que era banal, que era una frivolidad que Macri se preocupara por eso y que no les llenara la heladera y no les permitiera comprar el asado del domingo. No nos olvidemos que el gobierno de todos hizo una campaña electoral que le permitió ganar, diciendo vuelven los asaditos del domingo. Y no nos olvidemos que los propios diputados del Frente de Todos, en la última rendición de cuentas que hace en la apertura de sesiones el presidente Mauricio Macri, le gritaban con el cemento no se come. Es cierto que Argentina no tiene estructuralmente resuelto prácticamente la mitad de su territorio federal, digamos, de las provincias, no tiene resuelto lo básico, ¿no? Lo que es cloaca, lo que son calles, que no se inunde, etcétera. Es cierto eso. Ahora, a costa de eso, no podemos hacer que la gente pague el precio que, o sea, elegir, bueno, o te morís de hambre, o la pasas mal alimentariamente, y nos dedicamos a hacer cloaca, a hacer la estructura, o hacemos, bueno, te lleno la heladera y de lo que es cloaca, etcétera, ya eso
que se ocupe otro gobierno. Y yo creo que es una falsa dicotomía en ese sentido. También es porque te lo digo porque evidentemente no estamos para debatir en ese sentido así, porque sería muy simple, ¿no? O sea, yo entiendo que el electorado Claro. Sí, dale, a ver. Te quiero dejarle algo en claro también al señor y a toda la audiencia. Todo lo que tiene que ver con infraestructura sanitaria o de obras sanitarias básicas es responsabilidad primaria de los gobiernos provinciales y de los municipios. Mauricio Macri y su gobierno han tenido que resolverle a muchísimas provincias problemas que tendrían que haber resuelto gobernadores que hace 15, 20, 30 años están gobernando sus provincias. Y este señor que llamó, parece que, no sé, el único presidente que conoció es a Mauricio Macri, y a los gobernadores de su provincia no los recuerda, Urtubey, Romero y tantos otros. Entonces, y ni hablemos intendentes de la ciudad capital, intendentes de ciudades como Orán, que sabemos muy bien los problemas que tiene la ciudad de Orán, que no son de cloaca, ¿no? Entonces, por supuesto que no hay una dicotomía entre comer o acceder a un servicio público básico. Lo que sí estoy planteando es que guarda el gobierno nacional, y por eso los problemas de gasto público, de déficit, de emisión monetaria, el gobierno nacional y de cualquier signo político tiene que salir a tapar y a resolver los problemas que tendrían que resolver los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. El gobierno nacional no tendría por qué estar resolviendo cuestiones de cloacas, cuestiones de sumideros, cuestiones de, no sé, una tuneladora para que pasen los arroyos y los afluentes. No tienen la responsabilidad. Los hospitales los tienen que hacer los gobiernos provinciales y municipales. Yo no veo en mis hermanos del interior un peso en su crítica muy dura a sus gobernadores. Miren lo que es Formosa. Formosa es una dictadura votada. Álvaro, Formosa es una dictadura votada. Sí, no, hay crítica, nosotros somos muy críticos. En general, bueno, puede ser que no cae en la misma proporción de crítica, pero yo voy a introducir en esta charla un elemento que también es importante, porque parecería que en Jujuy, que en Salta, que en Tucumán, que en Mendoza, los gobernadores son inoperantes y que los iluminados son los de la Ciudad de Buenos Aires. Y en general también hay que tener en cuenta que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires siempre fue distinto al de las provincias del interior. Ya desde la batalla de Pavón en adelante, la ventaja de tener el puerto de Buenos Aires siempre fue para la Ciudad de Buenos Aires algo que fue un elemento muy ventajoso con respecto a las provincias del interior, porque si no parecería que la pobreza del interior solo se debe a los gobernadores y que la opulencia de la Ciudad de Buenos Aires se debe a la maravillosa gestión de Mauricio Macri, y me parece que es muy reduccionista también pensar que es así. No, para nada, pero a mí, yo te pregunto, ¿a vos te parece de que un Estado subnacional, el segundo que más aporta en recaudación impositiva al erario público nacional, recibe 9 veces menos de lo que debería recibir, cuando, por ejemplo, provincias del norte reciben 10 veces más de lo que deberían recibir en relación a lo que aportan, porque el sistema de coparticipación federal es solidario? Contéstame eso. Y te hago una pregunta. ¿Hoy la Ciudad de Buenos Aires vive del puerto o vive de que es una ciudad, un gran polo turístico, gastronómico, de servicios de todo tipo, un polo de innovación tecnológica? Y porque además ha votado gestiones que, con todos los errores que tienen, con todas las falencias que tienen, con todos los temas a resolver que tienen, hay una relación más equilibrada entre lo que se cobra de impuestos y los servicios que se reciben? Te lo pregunto, porque si no, hablemos con sinceridad. Yo amo a las provincias del interior, y las que nombraste particularmente las conozco muy bien. Desgraciadamente Salta todavía no he podido llegar a conocerla, pero por ejemplo, Tucumán la conozco, Catamarca conozco, Mendoza conozco muy bien, Chaco y Corrientes conozco muy bien, y siempre veo las mismas caras, siempre son los mismos partidos políticos, y siempre lo que escucho es dennos más, y después uno viene al Hospital Rivadavia, al Argerich, al Rofo, y se encuentra con muchísimos connacionales de esas provincias que tienen que venir a la Ciudad de Buenos Aires porque el sistema sanitario de sus provincias, aunque el educativo y aunque tantos otros, son
desastrosos. Y sin embargo, yo sigo viendo que la ciudadanía de esas provincias siguen votando a sus verdugos. Sí, acá no tenemos... Esto es como el hospital Néstor Kirchner de La Matanza, 5 veces inaugurado y sigue vacío. Y en La Matanza sigue ganando el mismo partido político. Y me importa poco si es PJ, PRO, el que sea. Yo estoy hablando de, si vamos a hablar de la coparticipación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, en relación al resto de las provincias, son perjudicadas. ¿Para qué? Para que el resto de las provincias reciban más de lo que deberían recibir. Lo que y eso pasa, Álvaro, es que una dependencia de los fondos públicos nacionales, y los gobernadores ponen piloto automático y no aplican las reformas que tienen que aplicar para que sus provincias sean económicamente viables. Mirá, yo no voy a defender a los gobernadores, ni menos a Urtubey, ni al gobernador de Salta actual, ni al de Jujuy, ¿no? Pero el traslado de los productos de Salta a Buenos Aires es más caro que el traslado de los productos de Buenos Aires a Europa. Y lo hemos escuchado al mismo Macri hablar justamente del Plan Belgrano para solucionar este problema estructural. Entonces, cuando vos decís lo que deberían, o sea que las provincias reciben más de lo que deberían, en esa ecuación tiene que ingresar este esquema estructural donde la comunicación y el transporte para los productores de las provincias del interior es imposible, es muy costoso. Y eso es una deficiencia muy grande. ¿Quién reactivó 1000 kilómetros del Belgrano Cargas? No sé. ¿Quién reactivó 1000 kilómetros del Belgrano Cargas, que traen los productos de exportación de las economías regionales del interior? Álvaro, ¿Hacia cuánto no había una política de reactivación ferroviaria comercial? No de transporte turístico. Álvaro, tenemos una llamada. A ver, digo, es un hecho. El Plan Belgrano fracasó, no cumplió sus metas, pero en el medio, y no por nada, Hugo Moyano pasó de ser un filoaliado de Macri a un enemigo acérrimo.